Hoy vamos a explorar una de las paradojas más fascinantes de la historia. Pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un hombre, esperando la muerte en una cárcel romana, pudiera escribir sobre una alegría inquebrantable? Vamos a meternos de lleno en esta increíble historia. A ver, miren esto. Tenemos la imagen de un prisionero, encadenado. Y justo al lado, una frase que parece una locura en ese contexto. Regocíjense. Es una orden, casi una exigencia de alegría que se siente, totalmente fuera de lugar. Y lo más increíble es que quien lo escribió, el apóstol Pablo, estaba precisamente en una situación así. Y justo esa, es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Porque no estamos hablando de una alegría superficial, de verle el lado bueno a las cosas. No, hablamos de una alegría que nace en medio del sufrimiento más extremo. ¿Cómo es eso posible? Para empezar a entenderlo, primero tenemos que ver la cruda realidad que él vivía. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Estar en una cárcel en Roma no se parecía nada a una prisión moderna. Olvídense de derechos o comodidades. Era básicamente un lugar de desesperanza y, muy a menudo, la antesala de la ejecución. Esta cita de un cristiano del siglo II que pasó por algo similar nos pinta un cuadro muy vívido del ambiente. Pablo estaba encadenado día y noche a un soldado de la Guardia Pretoriana, la élite. Su vida corría peligro constante y estaba a merced de la crueldad de sus captores. Y ojo, esto no fue un hecho aislado. Sus propias cartas nos revelan una vida llena de adversidades, una tras otra. Se sentía presionado, confundido, perseguido, derribado. Lo golpearon y encarcelaron muchísimas veces. Así que la pregunta se hace todavía más fuerte. ¿De dónde sacaba la fuerza, no solo para aguantar, sino para regocijarse? Y aquí, justo aquí, es donde está la clave de todo. La respuesta no estaba en que sus circunstancias cambiaran, sino un cambio radical de identidad. Un giro mental que lo redefinió absolutamente todo. Esta tabla lo resume de maravilla. A la izquierda, la perspectiva de ser un prisionero de Roma, o sea, una víctima impotente sin esperanza. Pero miren a la derecha. Pablo eligió verse a sí mismo como un prisionero de Cristo, y eso lo cambia todo. Ya no era una víctima, sino un siervo. No estaba confinado, sino en una misión. La clave no era de quién eran las cadenas, sino de quién era él. Y él mismo lo dice, con todas sus letras. Al llamarse prisionero de Cristo Jesús, está declarando que su identidad y su lealtad más profundas no las dictaba el imperio romano, sino su misión divina. Las cadenas no eran un obstáculo, sino parte del plan. Esta frase, embajador en cadenas, es simplemente brillante. Piensen en un embajador. Representa a un poder superior. Su autoridad no viene del lugar donde está, sino de a quien representa. Pues Pablo se veía así, como un enviado oficial del cielo, y su celda era, digamos, su embajada temporal. Pero a ver, este cambio de mentalidad no fue solo una idea bonita. Tuvo resultados prácticos y de verdad asombrosos. Su celda se transformó, dejó de ser un lugar de encierro para convertirse en un centro de influencia totalmente inesperado. Dimensionemos el impacto de esto. Encadenado a la Guardia Pretoriana, los soldados que cuidaban al mismísimo emperador, el mensaje del Evangelio llegó al corazón del poder romano. Incluso hubo creyentes dentro de la casa del César. Y por si fuera poco, desde su celda escribió cartas que se volverían parte fundamental del Nuevo Testamento y siguió formando a otros líderes. Esto ilustra perfectamente cómo se multiplicaba su influencia. Su estrategia no dependía de que él estuviera físicamente ahí. Él formaba a gente como Epafras, y luego esa persona llevaba el mensaje a su propia comunidad como Colosas. El movimiento seguía creciendo, aunque su líder estuviera tras las rejas. Y en medio de todo esto se le presenta un dilema moral y legal complicadísimo. Onésimo, un esclavo que se había escapado, le pide ayuda. La ley romana era clara. Pablo estaba obligado a devolverlo a su dueño, Filemón. ¿Qué creen que hizo? Su respuesta fue totalmente radical. En lugar de solo seguir la ley al pie de la letra, apela a una ley superior, la del amor y la hermandad. Le pide a Filemón que reciba a Onésimo no como su propiedad, sino como un igual, como a un hermano. En una sociedad con una jerarquía tan rígida, esta era una idea revolucionaria. Bueno, entonces llegamos al punto crucial de todo esto. La historia de Pablo en prisión nos da una lección poderosísima sobre cómo enfrentar la adversidad, una que la verdad trasciende cualquier época o contexto. No se trataba de fingir que las cadenas no estaban ahí o que el dolor no era real. Todo lo contrario. Se trataba de darle un nuevo marco a ese sufrimiento, de meterlo dentro de una misión más grande. Las cadenas se volvieron la herramienta para llegar a la Guardia Pretoriana. El encierro le dio el tiempo para escribir cartas que han impactado al mundo por 2000 años.
Este consejo, que nace de su ejemplo, es un reto enorme. Ante la injusticia, la reacción natural es la rabia, el querer vengarse. Pero la propuesta aquí es completamente diferente. Mantener la integridad, no irritarse, no tomar represalias, y en su lugar, confiar en que hay un propósito superior detrás de todo. Y con esto cerramos. La historia de Pablo nos deja con esta pregunta fundamental flotando en el aire. No nos da una respuesta fácil para nada. Lo que sí nos da es un modelo para reflexionar, que la verdadera libertad y la alegría más profunda quizás no dependen de nuestras circunstancias externas, sino de la causa a la que le entregamos nuestra vida. Una idea para quedarse pensando.